Daniel Noboa, el empresario y ex legislador, es el nuevo presidente de Ecuador. Con 5 puntos de diferencia, el político de apenas 35 años superó a la candidata del correísmo, Luisa González. Esta es la segunda vez en la que el partido del expresidente Rafael Correa pierde unas elecciones. En el año 2021, el correísmo también perdió contra Guillermo Lasso, que ahora dejará anticipadamente el cargo. Con nosotros para comentar sobre este tema y analizar la situación de Perú está el analista político Elvin Calcaño. Buenas tardes, bienvenido a Esto No Tiene Nombre. De Ecuador. De Ecuador, correcto. Exacto. Cuéntanos, Elvin, bienvenido. Un saludo, un abrazo y un honor estar aquí siempre. Ya, sería bueno, antes de ver estos resultados, explicar un poquito en el contexto que se dan estas elecciones en Ecuador. Recordemos que anticipadas, ¿por qué? ¿En qué circunstancias? Hubo un asesinato a uno de los candidatos. Explícanos un poquito cómo llegamos hasta este resultado en el ambiente sociopolítico de Ecuador. Sí, efectivamente, ese contexto es muy importante. Básicamente lo que conduce a este escenario electoral ecuatoriano se inició en junio del año pasado, que fue unas grandes movilizaciones que hubo en Ecuador, capitaneadas e impulsadas por los sectores indígenas de la Sierra Ecuatoriana, que estuvieron al borde de generar la destitución del gobierno de Lasso. Pero en ese momento no se dio aquello, pero fue clave en el sentido de que marcó un gobierno de Lasso caracterizado por una gran debilidad desde el punto de vista de la aprobación popular. Desde esas movilizaciones su aprobación empezó a caer y empezó a bordear ya el 10 puntos, 8, 6 puntos, como está ahora, que algunas encuestas dicen que no llega a los 5 puntos de aprobación. Y en ese contexto, Lasso, en mayo pasado, activó un recurso constitucional que en Ecuador se llama la muerte acusada, que es un recurso mediante el cual el presidente disuelve la Asamblea Nacional, el Congreso, y llama a unas nuevas elecciones que tienen que celebrarse en un plazo de 90 días, a través de un calendario que debe de definir el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano. Entonces, digamos que el sector político al que representa Lasso se vio en una situación de una significativa debilidad desde el punto de vista de la aprobación popular y por otro lado con grandes presiones de importantes sectores económicos, sociales, políticos ecuatorianos que le pedían buscar una válvula de escape en un gobierno que ya se había convertido en inviable dada su baja aprobación en un escenario ecuatoriano caracterizado por otro lado con una violencia inusitada. Ecuador tiene 2 de las 20 ciudades más peligrosas del planeta hoy día, Esmeraldas y Guayaquil, y que tiene unos índices de asesinatos que no se habían visto nunca en esa sociedad, porque Ecuador había sido hasta el 2017 el segundo país más seguro de América Latina. Al mismo tiempo, una debacle económica con una migración de 200.000 ecuatorianos han migrado en los últimos 2 años, y entonces todo eso son una serie de componentes que explican el actual contexto donde se llegó ayer a una segunda vuelta electoral que enfrentó, como ya decía Miralba, a Luisa González, representante de la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa por parte de su partido de ADN, ¿no? El Acuerdo Nacional, como le llamaron a ese grupo. Entonces ese es el contexto, vamos a decir, general que lleva a lo que vimos anoche en Ecuador. Daniel, sí, adelante, don Cavada. Sí, Elvin, una pregunta en cuanto a Daniel Noboa. ¿Seguiría el mismo decursar? O sea, te hago esta pregunta porque, como bien explicas, este contexto sociopolítico de Ecuador, el alto nivel de inseguridad, la migración masiva que ha habido, sobre todo Europa, España, que ha sido importante esa migración, los niveles de la economía, siendo un país petrolero, etcétera. ¿Por qué entonces la gente opta por una persona que puede seguir la misma filosofía o ideología de Guillermo Lasso? ¿O estoy errado? Porque, el correísmo sí no tiene nada que ver con Lasso, pero quizás Noboa sí se acerca más a esa tendencia de derecha. ¿Por qué seguir insistiendo en eso? ¿Y por qué el ecuatoriano, sabiendo lo que está ocurriendo ahora, no opta por el correísmo? Esa es la pregunta fundamental. A mí me parece, de eso pensaba y hablaba con compañeros y amigos y amigas de Ecuador ayer, sobre todo los que estuvieron en campaña,
Yo trabajé con algunos de ellos en consultorías, antes de irme de Ecuador, consultorías electorales, y yo creo que hay 3 elementos ahí claves en esa línea de lo que usted pregunta, Cavada. La primera es el tema de que Noboa supo diferenciarse de Lasso. Noboa, una de las primeras cosas que dijo cuando pasó a segunda vuelta, ojo, el caso de Noboa es un caso de estudio, en el sentido de que Noboa, 2 semanas antes de la primera vuelta, que fue en julio, Noboa tenía 5 puntos en las encuestas, tenía, bueno, entre 5 y 6 puntos. Nadie le daba ningún tipo de opción. Se manejó bien en un debate famoso que hubo en esa primera vuelta y desde ahí empezó a despuntar y se coló en la segunda vuelta. Entonces Noboa, cuando llega a esta segunda vuelta, un escenario que él ni en sus días más optimistas esperaba, él lo primero que dijo es que él no era de derecha, que él era de centro izquierda. Él dijo, yo soy una centro izquierda que cree en el libre mercado, pero también creo en apoyar las políticas sociales y etcétera. Entonces él empezó a distanciarse de Lasso, dado que un escenario como el actual ecuatoriano, vincularse a Lasso, obviamente, a un presidente que tiene menos del 10% de aprobación, hubiese provocado que fuera inviable su candidatura. Y por otro lado, hay un clivaje en Ecuador, que eso lo veníamos estudiando mucho, allá con las encuestas y los datos demoscópicos, y es que en Ecuador hoy día se da un clivaje que no es derecha-izquierda mayormente en una parte grande de la población, sino un clivaje entre lo nuevo y lo viejo, al mismo tiempo ese clivaje guiado por un gran malestar de la gente hacia la política, ¿no? Es un escenario propicio, el ecuatoriano, para la antipolítica o para el surgimiento de una figura como Noboa, desconocida. Hace un año atrás no lo conocía prácticamente nadie. Él era diputado. ¿Y cómo se da, perdón, Elvin, este ascenso tan meteórico de una figura prácticamente desconocida en tan poco tiempo? Se da en un escenario como ese que explicaba. Los escenarios antipolíticos y de gran descontento son propicios para eso, para el surgimiento de figuras inusitadas que nadie se espera, porque en la medida de que alguien pueda capitalizar y representar ese malestar, tiene una gran capacidad de crecimiento. Por otro lado, hay una debacle de los partidos tradicionales ecuatorianos, que eso también facilita que individuos surgidos de ese clima antipolítico, de ese clima de lo viejo contra lo nuevo, puedan surgir. Entonces Noboa, por su propia historia, tiene 35 años, una persona extremadamente joven, solamente un año mayor que yo. Es como que yo hoy día me pongan de presidente de un país que yo no sabía ni cómo empezar, y él ahora le tocó eso con una edad tan joven. Y por otro lado, hay otro elemento que es el tercero, que es que Noboa, sí es verdad que representó lo nuevo, y las encuestas así lo demostraban, los estudios, pero por otro lado, él es hijo de Álvaro Noboa, claro, que es una figura que venía ya compitiendo contra Correa desde el 2007, ¿no? Cuando Correa ganó la primera vez en el 2007 fue contra su padre, Álvaro Noboa, que tiene como 40 años haciendo política, es el hombre más rico de Ecuador. Ellos controlan todo el negocio del banano. Ecuador es el principal exportador de banano mundial, es una familia extremadamente rica. Entonces Noboa gravita entre todos esos escenarios, pero el fundamental, me parece, en línea de lo que preguntaba Cavada, es que logró representar muy bien lo nuevo y el espíritu de antipolítica de una sociedad ecuatoriana que ya no cree en políticos. Pero ese ha sido entonces el éxito, porque tú viendo los resultados de la primera vuelta, estamos hablando que le llevaba la contendora del correísmo, le llevaba 10 puntos. Pero entonces su éxito, 33 a 23, es lo que veo en los medios. Tú dices que él separarse y declararse de centro izquierda fue su éxito para subir en la segunda vuelta, o hay algún ingrediente extra. Te lo digo porque aquí en República Dominicana, que vamos para elecciones en el año que viene, y viendo las primarias de los partidos anteriores, de los partidos aquí en República Dominicana, se han visto sorpresas. Entonces, aquí en República Dominicana, en algún momento podríamos ver sorpresas en base al ingrediente que está utilizando Noboa allá en Ecuador. No, yo no digo que el éxito fue declararse centro-izquierda. Siempre el éxito, cuando alguien gana una elección, es una sumatoria de elementos, ¿no? Yo creo que ese elemento fue clave, porque permitió a él distanciarse de Lasso, ya que él tenía una impronta parecida, empresarial, una persona con mucho dinero, y de manera intuitiva mucha gente decía, bueno, pero este será otro Lasso, y él inmediatamente dijo, no, yo soy de centro-izquierda, Lasso es un neoliberal. Así él se movió, y eso fue
uno de los varios elementos. No fue que ganó por eso, porque, como ya decía en el otro punto, la elección ecuatoriana no estaba determinada por un clivaje mayormente de izquierda a derecha, sino por un clivaje de lo nuevo contra lo viejo en un escenario de descontento, de antipolítica, etcétera. Entonces, esos fueron los elementos que le permitieron a Noboa tener ese gran crecimiento. Una campaña muy buena, técnicamente muy buena, con una comunicación digital espectacular. La semana pasada él se hizo viral en una estrategia que sacaron a última hora. Digital. Sí, con una muy buena comunicación digital, una comunicación de redes, texto, imagen, audiovisual. Conozco una de las personas que trabajó con él, que es un genio de la publicidad en Ecuador, somos amigos, y él lo que hizo fue, por ejemplo, la semana pasada, él creó su campaña, ¿no? Ellos crearon unos cartones donde le decían a la gente como los Pokémones, no sé si se recuerdan los Pokémon, sí. La cosa esa de los Pokémones, le decían a la gente, busca tu cartón, y tenían un cartón con una imagen en tamaño real de Noboa y la gente iba y lo buscaba. Eso se hizo viral con los jóvenes. Tú sabes que, y disculpa que te interrumpa, sí. Y disculpa que te interrumpa, Daniel Cavada y Miralba. Lo digo porque ahora la política se está basando también en redes sociales, en lo que lleva viral. Mira Milei en Argentina, el cual ha dicho que va a quemar el Banco Central y eso le ha dado una popularidad del carajo. Entonces, yo trayendo este escenario aquí a República Dominicana, podría verse el caso de que en algún momento en política, un tipo que se haga viral por X o por Y razón, podría ganar unas elecciones presidenciales. Eso dependerá del contexto que tengamos. El sistema político dominicano todavía es muy fuerte e impide eso. Hay unos filtros todavía de los partidos que siguen siendo muy sólidos tanto en nuestra cultura, donde aquí nunca se gana sin un partido grande, como en el nivel institucional, ¿no? Que hay una serie de elementos institucionales que hacen muy difícil, por ejemplo, que una persona sin partido y como un Milei surja y llegue al poder. El descontento lo podrá ver en algún momento en la sociedad. Eso dependerá de varios elementos económicos, políticos, sociales, etcétera. Pero en un contexto como el nuestro no se dan todavía las condiciones objetivas, me parece, para eso. Ahora, en un sistema como el ecuatoriano, de debacle de los partidos, de descreimiento de la gente viviendo situaciones que nunca habían vivido, asesinatos de candidatos, secuestros y una serie de cosas de ese tipo, bueno, pues la gente está tan descontenta que encuentra en candidatos de ese tipo una salida. Y Noboa logró representar eso, obviamente no solo por su buena comunicación digital, ese tipo de cosas, sino también porque tenía cosas a su favor, y eso hay que también un elemento que hay que tener en cuenta. Tenía a su favor la prensa, tenía a su favor los sectores mediáticos más fuertes, tenía a su favor muchos operadores políticos que son claves en Ecuador, como Jaime Nebot en Guayaquil, entre otros, ¿no? Entonces hay unas condiciones también fuera de la propia comunicación política que a él le ayudaron, y ahí está ahora como presidente. Al final de cuentas es Roberto, es un outsider político muy reconocido y que se mueve muy bien en la política. Es un outsider desde el punto de vista de la percepción del ciudadano. Realmente no lo es, porque como yo decía, o sea, una persona que es hijo del hombre más rico de un país y que ha sido a su vez una persona que ha estado siempre en política, no es tan outsider realmente. Correcto. Pero la política son percepciones y la gente así lo percibió.